Le damos la bienvenida a Gabriel Quijandría Costa, nuevo ministro del Ambiente. ¿Cómo está usted, ministro? Gracias por estar con nosotros. Usted, por supuesto, tiene experiencia en el sector, experiencia en la cartera, pero yo estaba leyendo en los últimos días, haciendo una revisión, digamos, de los trabajos del nuevo presidente de la República, y la preocupación por el medio ambiente data, en su caso, de mucho tiempo atrás. Sagasti es lo que se llamaba antes un planeador estratégico, de repente lo que llaman ahora pues un prospector, un especialista, un futurólogo de alguna forma, y el tema del medio ambiente siempre fue una preocupación crucial. Le pregunto esto porque al parecer tenemos un presidente entonado con la protección del medio ambiente. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación y a través suyo por la posibilidad de llegar a todos sus televidentes. Y sin duda el presidente es alguien totalmente convencido de la necesidad de incorporar una mirada explícita el papel del ambiente como parte del proceso de desarrollo, ¿no? O sea, entender al ambiente como algo que ofrece potencialidades, ¿no? Que ofrece la posibilidad de generar opciones de logro de bienestar a través de la provisión de recursos naturales o los servicios ecosistémicos, pero también como generador de limitaciones, ¿no? Cómo el territorio o cómo ciertas condiciones ambientales permiten hacer ciertas cosas, pero también requieren ciertos estándares o ciertas formas de hacer las cosas para no alterar el equilibrio ecológico, el equilibrio ambiental en el largo plazo, y que eso finalmente no afecte el bienestar de las personas. Interesante. Usted tiene, por supuesto, una agenda bastante amplia. Ahora están con la campaña de las mascarillas reutilizables. Sabemos que cuánto tardan en desintegrarse las descartables. Tenemos acá 400 años, 4 siglos, ¿no? Cuéntenos, por favor, para empezar de esto y luego entrar pues a una agenda que, como digo, es amplia y seguramente usted tiene sus prioridades en un tiempo de todas maneras corto que el que tiene este gobierno, ¿no? Exacto. Este tema de la campaña, por ejemplo, contra las mascarillas de un solo uso, las mascarillas descartables, no en contra, digamos, a favor de las mascarillas reutilizables, está en la lógica de la promoción de inversiones con un enfoque de economía circular. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro consumo tenga cada vez menos una huella ambiental negativa? Como señala usted, Enrique, la necesidad de hacer frente a la pandemia ha llevado a que, por ejemplo, esa reducción que habíamos tenido en los plásticos de un solo uso haya tenido un pequeño retroceso respecto de lo que se había logrado, ¿no? Porque ahora con todos los servicios de delivery, con todos los servicios que tenemos de productos de bienes que están llegando a las casas, que muchas veces vienen empacados, se está regresando el plástico. Estamos viendo cómo hacer para no perder el momento que se tenía respecto del reemplazo del plástico por otros materiales. Y en ese sentido también está en esa línea todo el tema de lo que estamos viendo vinculado al tema del reciclaje, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para hacer un aprovechamiento de los materiales post-consumo? O sea, aquello que se puede recuperar, aquello que se puede valorizar, como se habla ahora, que pueda entrar en estos ciclos de utilización de más de una vez de los materiales, y reducir la carga o la utilización de espacios para disposición de residuos sólidos, ¿no? Un poco copiando sí. Sí, no, vemos al osito emblemático aquí en la campaña, que tiene que ver con todo lo que usted está señalando. No solamente es el tema de las mascarillas, sino efectivamente los plásticos de un solo uso, y volver también a empilarnos un poco con el tema de reciclaje, ¿no? Que también obviamente todo este paréntesis nos ha bajado la velocidad. Exacto. Hemos perdido un poco de velocidad, o sea, eso es lógico en función de la situación que hemos experimentado, pero lo que queremos es que ese impulso no se pierda, que haber roto ya la barrera que había respecto de la utilización de las bolsas de plástico, por ejemplo, que en algún momento hubo dudas acerca de cuán preparada estaba la sociedad para este tema, y nos dimos cuenta que estaba lista, ¿no? Y tuvimos una reducción muy importante de cerca de 1.000 millones de bolsas desde el año 2018 hasta inicios del 2019,
en lo que era el consumo de bolsas, lo que demostraba, pues, como digo, que nuestra sociedad estaba preparada para hacer esa transición y sentimos que lo sigue estando. Y deberíamos efectivamente no volver a agarrar el ritmo. Cuénteme de la campaña Peruanos Naturalmente, porque también estamos hablando de cierto, bueno, turismo que comienza a arrancar otra vez, es necesario, además por el lado de la reactivación económica. ¿De qué se trata esta campaña, Peruanos Naturalmente? La idea es hacer más patente en términos de la comunicación y en términos de la comprensión de las personas, sobre todo las personas que estamos en las ciudades, acerca de la importancia de la naturaleza en un país de las características del Perú. Un país megadiverso, un país donde gran parte de la generación de bienestar económico, de la generación de actividad económica, está fuertemente ligada a lo que la naturaleza provee. Caso de la anchoveta, por ejemplo, en el mar, caso de la generación eléctrica, por ejemplo, con un componente fuerte generado por hidroelectricidad o más recientemente por energía solar o energía eólica. O sea, ¿cómo hacemos para entender que la naturaleza no es un rival, la naturaleza es un aliado y en esa medida tenemos que poder estar en la capacidad de utilizarla de manera sabia, de manera adecuada, sin exceder sus límites y aprovechando su capacidad para ayudarnos a resolver problemas de ingreso, problemas de bienestar a nivel de la población. Muy bien, hay dos temitas en su cartera con potencial controversial. Uno es la propuesta de Energía y Minas de reducir el plazo de consulta previa de 1 año a 6 meses. ¿Ambiente va a tener una opinión al respecto? ¿Cómo se va a debatir una decisión como esta? A ver, ese es un tema sin duda que va a necesitar una discusión. Y creo que tanto nosotros como el Ministerio de Cultura tenemos que tener parte de una discusión seria, una discusión técnica con el Ministerio de Energía y Minas acerca de cómo hacer. Sí es necesario optimizar tiempos, pero cómo hacer para que esto no implique una reducción de la posibilidad de participación de las poblaciones. Poblaciones que tienen preocupaciones en muchos casos muy legítimas respecto de cómo va a afectar la entrada, por ejemplo, de un gran proyecto de inversión, su vida y la dinámica territorial donde esos proyectos ocurren. En muchos casos esas inquietudes no son necesariamente negativas, sino son la inquietud que genera simplemente el cambio. Puede ser que sea incluso positivo, pero genera inquietud, pues. Entonces, creo que tenemos que poder tener la capacidad de responder a esas inquietudes del Estado, haciendo que la información sea lo más clara posible y lo más directa respecto al potencial de impacto que se va a generar. El otro tema que tiene algún grado de conflictividad es la decisión del Congreso de ampliar la ley de moratoria de transgénicos, me parece, a 15 años. Su despacho, entiendo yo, considera que si bien había todavía que continuar con la moratoria, este plazo es excesivo. ¿Qué nos puede contar al respecto? A ver, nosotros creemos en la necesidad de tener una discusión muy técnica detrás de una decisión de este tipo. Nosotros pensamos desde el Ministerio del Ambiente en que deberíamos empezar un debate de discusión, por ejemplo, acerca de cómo diferenciar, por ejemplo, la tecnología transgénica de tecnologías distintas, por ejemplo, que están ocurriendo y que han recibido, por ejemplo, el Premio Nobel de Química muy recientemente, como es la tecnología de edición genética, que en este momento, si uno tiene una interpretación muy dura de la ley de moratoria, podría estar impidiendo que se desarrolle las aplicaciones de edición genética que son distintas y son una tecnología más avanzada que la de los transgénicos y que tiene, según lo que entendemos nosotros, mucho menor riesgo respecto de la afectación potencial a la diversidad biológica nativa. Entonces, nosotros quisiéramos poder tener un espacio de debate mucho más profundo en términos
técnicos, como señalaba, para poder avanzar hacia adelante en esta discusión, siempre manteniendo como principio el poder mantener la capacidad del país como un país megadiverso para mantener esa biodiversidad tan rica que nosotros tenemos y esa característica de ser centro de origen, además de mucha diversidad biológica cultivada. ¿El Ejecutivo se va a pronunciar sobre esta ley? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Estamos esperando que se nos envíe la autógrafa desde el Congreso. Eso todavía no ha llegado, y en función de eso vamos a tener una discusión sobre la opinión del Ejecutivo. Un tema de su sector que ya viene de un tiempo atrás y que ha sido definido como prioridad por sus predecesores y como repito usted mismo también ha estado en el ministerio, es la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Y por supuesto, claro, estamos hablando otra vez de un periodo relativamente corto del gobierno de transición, pero ¿usted cree que se va finalmente cuando cambie este gobierno a tener ya la reserva creada como tal? Estamos trabajando de manera muy fuerte para lograr eso. Recordemos además que ya se anunció la creación de la reserva para fin de año en la última cumbre de Naciones Unidas que hubo en septiembre, que era una cumbre de jefes de Estado vinculada a los temas de diversidad biológica, y ahí se hizo el anuncio de que vamos a intentar llegar. Y creo que esto es algo que es importante señalar. Nosotros tenemos como país una deuda muy grande vinculada al tema de conservación marina. De acuerdo a las metas que había definido la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, nosotros a octubre de este año debíamos haber llegado con 10% de nuestro ámbito marino con alguna forma de protección. En este momento el Perú está en 0,5%. Crear la Reserva Dorsal de Nazca nos permitiría añadir 7,5% adicional, llegando a 8%. Si además pudiésemos crear también la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, estaríamos en cerca ya de 9% de nuestro ámbito marino siendo protegido. No llegaríamos todavía al 10, pero estaríamos mucho más cerca de lo que estamos ahora. Perfecto. Bueno, hay esos y otros temas, además, el tema pues del cambio de matriz energética, que podremos ir conversando también en futuras ocasiones. Gracias, ministro del Ambiente, por acompañarnos esta noche. Gracias a Gabriel Quijandría por hacer pues darnos esta primera entrevista en Cara a Cara. Vamos a ir a una nueva pausa, pero vamos a regresar con Johnny Lescano, ex parlamentario, precandidato presidencial de Acción Popular. Está tan en la lona este partido como lo ha sugerido Alfredo Barnechea al momento de retirar su precandidatura. Vamos a conversar con él.